Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta fue la misión que Jesús les dejó a sus discípulos. Y si tú te consideras siervo de Jesucristo y te consideras discípulo de Jesucristo, déjame decirte que esta misma misión sigue vigente en nuestros días. En otras palabras, esta es la voluntad de Dios para nosotros. Es decir, la voluntad de Dios primeramente es que tú realices esta misión general mientras se te es revelado el propósito específico. Lo repito, esta es la misión de Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que primero tú hagas el propósito general mientras se te es revelado el propósito específico. ¿Me hice entender? Les voy a dar unos ejemplos. Si tú eres de las personas que dicen, Dios mío, ¿qué voy a hacer en este año? O si tú eres de las personas que dicen, Dios mío, ¿cuál es el propósito tuyo para mi vida? ¿Cuál es el propósito tuyo para este año? Si tú dices, Dios mío, ¿en qué me voy a desempeñar en esta tierra? Si tú eres de esas personas, bueno, Jesús, Dios y el Espíritu Santo nos invitan ¿a qué? A que hagamos su propósito general, que es ¿cuál? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mientras se te es revelado el propósito específico. Y tú de pronto me dirás, bueno, Daniel, yo ya sé mi propósito específico. Bueno, Daniel, yo ya sé mi destino. Dios ya escogió el destino para mí. Bueno, si Dios te dijo a ti, debes ser empresario, yo te pregunto, ¿quieres tener los mismos ingresos del año pasado o quieres este año aumentar tus ganancias? Si Dios te dijo a ti, tú eres un empresario, bueno, yo te pregunto, ¿quieres tener las mismas cantidades de empresas y locales o quieres este año expandir más tu empresa a toda la nación? Entonces, ¿qué nos invita Dios? Dios nos invita, debes enfocarte en el propósito general, que es ¿cuál? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando tú hayas hecho esto, Dios te va a dar las estrategias, Dios te va a dar más aclaramiento, Dios te va a dar más enfoque de ese propósito. Si tú te consideras, no, Dios ya me dijo qué es lo que yo iba a estudiar y lo estoy ejerciendo, la carrera profesional yo ya lo estoy ejerciendo. Yo ya soy médico, yo ya soy comerciante, yo ya estoy en el ministerio, yo ya soy economista, yo ya soy maestro, soy psicólogo, soy músico, yo ya sé lo que Dios tiene para mí. Bueno, entonces yo te pregunto, ¿quieres estar como el año pasado en ese mismo status quo o quieres cambiar y transformar tu vida? Yo te pregunto, ¿quieres ser la misma persona ordinaria como los demás o quieres ser una persona extraordinaria como dijo Jesús y revolucionó toda la sociedad? Queremos siempre avanzar, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice Jesús en su palabra? ¿Qué nos invita? Bueno, hagan el propósito general, que es ¿cuál? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del ¿qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mientras se te es revelado, si tú no conoces aún tu propósito específico o si ya lo sabes, intensificas más, porque Dios te da las estrategias para aumentar más tu propósito específico en esta tierra. Amén. Pero escucha muy bien esto. Escucha muy bien esto. Escucha muy bien esto. Amén. Jesús nos manda ya no a discipular personas, nos manda a discipular ¿qué? Naciones.
Él nos manda a discipular naciones. Jesús quiere que tú y yo empecemos a compartir del evangelio, ya no a personas, sino a naciones. ¿Y qué significa la palabra naciones? La palabra naciones significa territorios, significa mundos, significa esferas, significa hábitat, significa medidas de gobierno. Por lo tanto, la combinación de todos estos significados y lo que Jesús quería decir en este fragmento de la palabra es que naciones es igual a etnos. Diga conmigo, etnos. ¿Y qué significa la palabra etnos? Etnos viene del vocablo griego étnico, que significa grupo de personas que tienen un mismo pensamiento, tienen un mismo vocabulario y tienen un mismo lenguaje. ¿Me hice entender? ¿Qué significa etnos? Es un grupo de personas que tienen ¿qué? Un mismo pensamiento, un mismo vocabulario, un mismo ¿qué? Lenguaje. Entonces te voy a dar unos ejemplos para entender y comprender mucho mejor esta palabra. Los médicos son un etnos. Usted me dirá, ¿los médicos son un etnos? Sí, son un etnos. ¿Por qué? Porque si tú te encuentras en una reunión con un médico y el médico va a decir, es que esa persona lo que tiene es cefalia migrañosa, y tú vas a decir, ¿qué? ¿Qué tiene qué? ¿Qué fue lo que dijo este man? Pero si hubiese otro médico en esa misma reunión, él va a entender y él va a decir, con razón, hay que traerle agua, espero voy a la cocina y le traigo eso. Y tú que estás ahí, que no entendiste, te le vas a acercar a esa persona y le vas a decir, ¿qué fue lo que dijo él? Y él te va a decir, es que él dijo que tenía dolor de cabeza. Ese es su etnos, ese es el etno para ellos. Otro etno son los abogados. Los abogados te van a hablar a ti de temas de jurisprudencia, te van a hablar de leyes. No, es que en la Constitución de 1991, en la ley 7040, en el artículo 2, y tú vas a quedar, este man, ¿qué me está hablando? ¿Será que me está hablando en lenguas o qué? Pero si hubiese otro abogado junto a ti, le va a entender porque tienen el mismo ¿qué? Pensamiento, el mismo vocabulario y el mismo lenguaje. Otro ejemplo, los empresarios. Los empresarios te van a hablar a ti de tasas de interés del banco, te van a hablar a ti de bienes y raíces, te van a hablar de ti de mercado bursátil, el mercado de valores, el costo de oportunidad, te va a hablar todo eso. Pero si hubiese otro empresario, sí le va a entender, pero tú no. Ese es el etnos de ellos. Ese es el etnos de ellos. Entonces Jesús, ¿qué nos manda? Discipular naciones. Él quiere que empecemos a discipular naciones. Por eso llegó el tiempo de que tú te levantes, ya no a discipular personas, sino a discipular etnos, a discipular ciudades, a discipular naciones. Y tú me vas a preguntar, bueno, Daniel, ¿y cuál es el etnos para mí si yo no lo conozco? ¿Cuál es el etnos para mí? ¿Cómo puedo empezar? El etnos tuyo es siempre lo has tenido al frente de tus ojos y nunca te habías dado cuenta. ¿Cuál es ese etnos? El etnos es tu familia, el apellido de tu papá, el apellido de tu mamá, el territorio paternal, el territorio maternal. Ese es tu etnos y tienes que combatir las fuerzas del mal, porque ahí empieza a obrar dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de Dios. ¿Y qué dijo Jesús en su palabra? Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Jesús quiere establecer el reino de Dios, así como se hace en el cielo, quiere establecerlo en la tierra. Ese es el etnos tuyo que tienes que combatir, tienes que orar, tienes que levantarte y decir: mi familia le pertenece a Jesucristo. Es tiempo de que ya tú no seas solo el creyente de tu familia, es tiempo que tu familia sean creyentes igual como lo eres tú. Pero tú tienes que anhelarlo con tu corazón y decir: mi familia ya no más le pertenece a Satanás, mi familia va a seguir los pies de Jesús, mi familia va a caminar por fe y no por vista, mi familia va a ser bendecida. Pero yo te pregunto, ¿acaso tu familia está en la iglesia? No. Y eso es lo que más nos duele y lo que más me entristece a mí, que algunas personas
nacieron en familias cristianas y algunos de sus papás ya no están aquí porque ya no les interesa a Dios. O algunos de sus hijos están acá, pero sus papás están por fuera. O al contrario, los papás están acá, pero sus hijos no están porque los hijos ya no les interesa a Dios. ¿A ti no te duele eso? ¿A ti no te duele haber nacido en una familia cristiana en donde tu papá te enseñaba a ir a campamentos, donde tu papá te leía la palabra de Dios, en donde tu papá cada noche oraba por ti, en donde tu mamá te daba un abrazo y te decía Dios te bendiga? Pero ya no están junto a ti porque prefirieron hacer las cosas del mundo y no las cosas del reino. Primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. A veces algo muy difícil de entender, cómo el reino de las tinieblas coge todo un territorio, como dos esposos en el noviazgo había una persona que era cristiana y una persona que era inconversa, pero él por buscar a ella, él por acortejarla, él por enamorarla, empezó a ir a la iglesia, empezó a leer de la palabra de Dios y ella pensó que él había cambiado y había sido transformado por Jesús, pero no fue así, no sucedió, y llegó el matrimonio y ahora ya no quiere saber nada de Dios. La esposa le dijo: amor, vamos a la iglesia, amor, vamos a la iglesia, tú eres el sacerdote, tú eres la persona que debes estar activa, tú eres el que tienes que hacer el altar de casas de paz, tienes que levantarte y orar por mis hijos, pero el esposo está dormido y no quiere saber nada de Dios. O al contrario, el esposo viene a la iglesia, pero su esposa no viene. ¿Qué nos manda Jesús a hacer? El propósito general. ¿Cuál es? Id y haced discípulos a todas las naciones, a todos los etnos, a todas las ciudades, a todas las familias, bautizándolos ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú me preguntarás: Daniel, si etnos significa naciones, naciones también hace referencia a ciudades, ¿de la familia puede nacer una nación? ¿Será que de la familia puede nacer una nación? Sí pueden nacer. Sí pueden hacer. Abraham y Lot eran compañeros, tenían el mismo ganado, era tan abundante el ganado que ellos decidieron: Lot, tú coges tu camino con tu familia y yo cojo mi camino con mi familia. Pero había algo que los diferenciaba entre ellos dos, que Abraham tenía una comunión, una relación íntima con el Padre Celestial. ¿Y qué pasó? Pues Dios, al ver eso, al ver de que Abraham lo miraba como si estuviera cara a cara, rostro a rostro, ¿qué fue lo que hizo Abraham? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios le dijo: bueno, Abraham, ¿puedes ver las estrellas? Abraham le dijo: sí, Señor, yo las puedo ver. ¿Las puedes contar? Le dijo: Señor, es imposible contarlas. Bueno, así será tu descendencia. Abraham, coge la tierra. Sí, Señor, ya la cojo. Suéltala, espárzala. ¿Puedes contar la arena? No, Señor, es infinito, es imposible. Bueno, así será tu descendencia. Pero quizás yo te contextualizo un poco más. Abraham no podía tener hijos. Había una palabra, una promesa de que de un señor Abraham y de que una esposa Sara iban a ser ¿qué? Israel, iban a ser una nación bendecida, iban a ser una nación próspera. O sea que si yo no le comparto a mi familia, ¿mi generación se puede dañar? Sí, se puede acabar, se puede destruir. Yo siento acá, el Espíritu Santo me está hablando al corazón. Yo siento que hay personas que les duele en su corazón porque sus papás los abandonaron en la palabra de Dios. Sus papás se apartaron. No sé si eres tú, no sé si quién persona sea, o si es un familiar que tú conoces. Llámalo hoy. Llámalo hoy porque no está contigo. Dios me dice que no está contigo. Llámalo hoy, háblale y créeme que va a haber una reconciliación y lo vamos a ver el próximo domingo a esa persona. Amén. Naciones, etnos, ciudades, familias. Si tú quieres resolver un problema macro, si tú quieres resolver algo grande, ve a lo micro, ve a esa partícula esencial. Entonces, si de una familia nace una nación, entonces ¿cuál es la base de una sociedad o la base de una nación? La familia. Si tú quieres ser una nación próspera, bendecida,
¿qué tienes que hacer? Inyectarle a las familias valores, inyectarle a las familias principios de Dios, inyectarle a las familias temor reverente por la presencia de Dios, inyectarle a tu familia que tú tienes la oportunidad, padre, madre, de ser autoridad de tus hijos, de enseñarles lo que Jesús hizo en ti. Porque si quieres resolver un problema macro, tienes que ir ¿a qué? A la esencia donde comienza todo, a la parte micro. Amén. Y tú me preguntarás, bueno, Daniel, ¿y cómo hago? Ahora ya se me está abriendo los ojos que mi familia es el etnos, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago si yo cuando llego a mi casa, mi marido llega alcoholizado? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago si en vez de llorar por él y esperarlo, él llega y me golpea? ¿Cómo hago si un hijo se pregunta si mi mamá no está conmigo, me dejó con mi papá? ¿Cómo hago? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Así como la pregunta es muy buena, la respuesta es mucho mejor. Creyendo, teniendo fe. Escúchalo muy bien. Creyendo y teniendo fe. ¿Por qué? Porque en su palabra lo dice, Hechos 16:31. ¿Qué dice Hechos 16:31? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa en el nombre de Jesús. Creyendo y teniendo fe. ¿Y qué es la fe? Yo aprendí que la fe es imaginar. A veces nosotros imaginamos cosas malas y se nos facilita imaginar cosas del diablo. Imaginamos que no podemos acceder a una casa porque nuestros recursos no nos alcanzan y es imposible. Imaginamos que no podemos orar por un enfermo porque no se va a sanar, porque nuestra enfermedad de dolor de cabeza no se ha podido sanar, entonces mucho menos un cáncer. Imaginamos lo malo, imaginamos que dentro de nuestra casa hay algo de miedo, de temor. Entonces cuando éramos niños pensábamos que debajo de la cama estaba el coco, pero no pensamos que debajo de la cama no hay nada. Entonces nuestra mente se nos facilita imaginar cosas que malas. Pero nunca imaginamos cosas buenas. Nunca imaginamos que tu papá que está en silla de ruedas se pueda levantar. Nunca imaginamos que cuando vemos la nevera vacía para la próxima semana Dios nos va a dar todo lleno. Nunca imaginamos que llega el momento de pagar la matrícula para tus niños en el colegio y no hay nada, no hay recursos, te echaron del trabajo y tú dirás, ¿y ahora qué hago? No imaginamos que puede venir como Dios se le place, darnos recursos literalmente, o darnos a alguien para que nos enseñe el camino de un trabajo. Hay las oportunidades, están ahí, pero tú tienes que creer. Porque ¿qué? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Orando. Tienes que orar todos los días hasta que eso visualizado que estás en tu mente se haga realidad en esta tierra. Ver a tu papá, a tu mamá, ver a tus primos, a tus primas, ver a tus tíos, a tus tías, ver a tus nietos, a tus nietas, ver a tus abuelos acá buscando el rostro del Señor, bautizándose, compartiendo el evangelio y expandiendo el reino de Dios en esta ciudad, en este etnos. Pero ¿cómo vas a empezar? Con tu etnos, el etnos de tu familia. Y yo quiero que regresemos al versículo que iniciamos, al versículo original, Mateo 28, pero vamos a agregarle otro versículo del 19 al 20. Mateo 28 del 19 al 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siguiente, por favor. Enseñándoles, padre, madre, ¿cómo puedes hacer de que tus hijos lleguen a los pies de Jesús? Cónyuge, ¿cómo puedes hacer que tu esposo o tu esposa llegue a los pies de Jesús? Hijos, ¿cómo pueden hacer de que tus abuelitos lleguen a los pies de Jesús? Enseñándoles la palabra de Dios, enseñándoles los principios de Dios. Pero la enseñanza, déjame decirte esto, la enseñanza además de palabras va acompañado de ¿qué? De actos y de ejemplos. Tú no puedes decir yo te amo con palabra si con tus ejemplos, con tus manos, con tus pies golpeas a esa persona que le dices que la amas. Amén.
¿Me hice entender? Tu enseñanza debe ir acompañado ¿de qué? De principios y valores. Tú no le puedes decir, hijo, ven a la iglesia si tú no vienes a la casa de Dios ni por lo menos a adorar, ni a orar, ni a alabar. Tú no le puedes decir, hijo, necesitas buscar empleo si tú no le muestras que tú estás desempleado. Debes enseñarle, debes guiarlo. Hijo, hija, es tu tarea de que tus papás conozcan de Dios. Padres, es tu tarea de que tus hijos conozcan de Dios. Papás y mamás, es tarea de que tu papá y tu mamá, los abuelos, conozcan de Dios y que toda la familia y que todo tu etnos conozcan del Señor Jesucristo. Amén.